Otra vez. Bueno, como algunos vieron, porque lo anunciamos, esta es el título de esta clase. La batalla es del Señor y la armadura también. Yo creo que es bueno recordar eso. Nosotros estamos en una batalla que es real, pero al fin del camino, la batalla no es de Satanás. Satanás es un contrincante en la batalla, ni siquiera el más importante. Pero la batalla la domina, la permite, la orquesta, la detiene, la acelera, permite que aumente en intensidad, la disminuye en intensidad el Señor. El Señor, que es mi Padre. O Cristo, que es mi hermano, que es mi abogado defensor y que está por mí y no contra mí. Yo creo que eso debe darnos mucha seguridad y al mismo tiempo debiera darnos mucha paz para seguir en este conflicto en el que estamos involucrados. Y una de las cosas que el Señor proveyó para la guerra espiritual es algo que Él mismo describe como la armadura de Dios. Y de eso yo quiero estar hablando esta noche. Entonces, esta es la forma como tú tienes que vislumbrar esto. La frase "la batalla es del Señor" viene del Antiguo Testamento, aquella famosa. Está en más de un versículo, pero en este versículo que está en 1 Samuel 17, donde David va a pelear contra Goliat, y usted conoce la historia. Entonces, alguien bien pequeño, bien joven, contra alguien, ¿verdad?, de quizá 9 pies de altura, 8 pies de altura, un gigante, bien armado. Y todo el mundo tenía temor y David no tenía temor. Y este es como David conceptualiza. Yo creo que es una buena forma de nosotros pensar acerca de esto. David conceptualizó esto de esta manera. El problema no es Goliat contra mí, ni siquiera es Goliat contra los israelitas. Yo creo que si no lo ha visto así antes, tiene como que entrar de nuevo al texto y leerlo otra vez. Ese no es el problema. El problema es Goliat contra Dios, su reputación. David está consciente que Dios no va a perder esa batalla. Y esa es la razón por la que él dice: ¿quién es este incircunciso que desafía los ejércitos del Señor? Goliat, anterior a que David dijera esto, desafió a Dios, habló mal de Dios, y es como que David hubiera dicho: ya, se terminó. Porque el Dios de nosotros no va a permitir que su nombre, su reputación, nosotros diríamos orgullo, pero esa no es la palabra para Dios, su reputación quede en juego, de manera que la batalla del Señor. Y literalmente tú conoces el resto de la historia. Entonces la batalla del Señor, luego en el Nuevo Testamento, Dios nos dice que hay una armadura para la batalla, pero se llama la armadura de Dios. La causa por la que nosotros luchamos es del Señor, no es tu casa, no es mi casa, no es la IBI, no, lo que está en juego. Tú sabes las veces, voy a hacer un paréntesis, las veces que orando yo me he detenido y he dicho: Señor, mira, yo te voy a pedir esto, no por mi reputación, no por la reputación de la IBI, no para que no se hable mal de la IBI, nada de eso tiene importancia. Aquí lo que importa es tu honor, tu orgullo, tu nombre. Por amor a ti mismo yo te pido que tú hagas esto. No sé cuántos cientos de veces yo he orado de esa manera, porque al final, tú sabes que yo puedo caerme, yo puedo tropezar, yo soy uno de una historia de miles y miles y miles y miles, millones de cristianos. Yo soy ínfimo, pero la gloria de Dios, el honor de Dios, el nombre de Dios, la causa de Dios, eso es lo que realmente importa. Entonces, Pablo dice en Efesios 3:14, por esta causa yo doblo mis rodillas. Pero cuando tú lees a Efesios 3, él está hablando obviamente de la causa de Dios.
Entonces Él no dice, yo estoy orando ahora por tal cosa, no, por esta causa. Mi oración es por la causa. De ahí es el nombre de por su causa. Ese es, por su causa, yo no sé si tú lo sabías, salió de Efesios 3:14. Porque por esa causa que nosotros vamos a hacer lo que vayamos a hacer. Pero también se nos dice que el ejército que lucha contra huestes espirituales de maldad, escritas en Efesios 6, ese ejército es del Señor y lucha a favor del Señor. Y tú lo ves en el Antiguo Testamento cuando Eliseo está con su siervo y están rodeados, le dice a su siervo, no te preocupes, que ellos estaban solos, pero le dice, no te preocupes, que los que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. Y el siervo del Señor se le abrieron los ojos y de repente vio que todas las colinas estaban llenas de los ejércitos celestiales. Entonces, los ejércitos son del Señor en esta batalla, o el ejército es uno solo. Pero también se nos dice en Hebreos 1:14 que los ángeles son espíritus ministradores. ¿Para qué cosa? Para servir a aquellos que han de heredar salvación. Eso es extraordinario, que los seres angelicales más poderosos que Dios tiene, que ni siquiera lo vemos, que quizás están alrededor aquí, están al servicio nuestro. El Señor les da las órdenes, pero es para servirnos a aquellos que han de heredar salvación. De manera que tú tienes la garantía de que la batalla es del Señor, tú tienes la armadura del Señor, tú tienes la causa por la cual tú luchas del Señor y tienes los ejércitos celestiales a favor tuyo. ¿Dónde está el problema? ¿Sí o no? El Señor está de nuestro lado. ¿Qué? Vamos a comenzar a leer Efesios 6, donde se habla de la guerra espiritual y se habla de la armadura de Dios al mismo tiempo. Por lo demás, hermanos, o por lo demás, dice Pablo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Nota las palabras que están en colores distintos ahí. Contra las insidias del diablo. ¿Okay? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes o fuerzas, dependiendo de la traducción, espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Ahí está la repetición otra vez de esa frase, para que puedan resistir en el día malo. Notaste que dice toda la armadura de Dios. Él pudo haber escrito la armadura de Dios. No, es toda la armadura. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firme. Estén pues firmes. Firmes aparece 3 veces en ese corto pasaje. Lo vamos a ver en un momento de una forma un poco más detallada. Pero nosotros tenemos una lucha, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, la palabra ahí es palé, en el original, implica un conflicto, una pelea, pero escucha cómo, es una pelea entre 2 individuos que se van a estar dando golpes hasta que uno venza. O sea que aquí va a haber un perdedor y un ganador. Esa es la idea, como 2 boxeadores. Entonces, estamos en una pelea, tú sabes quién va a ganar, ¿verdad? Nosotros vamos a ganar, porque Cristo va a ganar. Y cuando Cristo gana, yo gano. ¿Okay? Entonces esa es la pelea en la que yo estoy. Eso es una lucha contra entidades espirituales, pero no solamente contra entidades espirituales. Es una lucha contra ideologías humanas. Si hay algo que me ha ido quedando cada vez más claro con el paso de los años, todas estas corrientes, religiones, filosofías, todas esas cosas que son contrarias a Dios, todas corresponden al mismo reino, al reino de las tinieblas. Y ellas forman parte de la guerra espiritual contra nosotros. La ideología de género huele a azufre por completo. Salió de un solo lugar. Es como el ataque más feroz contra el reino de la luz. ¿Por qué? Porque está apuntando a la base de la estabilidad de la sociedad, al hombre, a la mujer, al matrimonio. Y cuando eso no está estable, nada puede estar estable. Entonces esa batalla es real, es dura, es debilitante, es desafiante, a veces intimidante. O sea, yo estoy diciendo que no debemos temer, pero al mismo tiempo estoy reconociendo, hay momentos en el que tú temes. Pablo dice que fue a los Corintios como con temor y temblor. Pablo, ¿okay? El intimidable Pablo.
que estuvo en el tercer cielo, Pablo dice, yo fui a ustedes con temor y temblor. Corinto era una ciudad intimidante. Esa es la razón por la que cuando tú te sientes de esa manera, tienes que regresar a Dios otra vez y fortalecerte allí. Entonces Pablo habla también, cuando escribe a los Efesios, y habla de insidias contra el diablo. Nosotros tenemos que luchar contra las insidias del diablo. Pero en el original la palabra es metodeia. Tú sabes cuál palabra viene de ahí, ¿verdad? De ese lenguaje griego, método. En otras palabras, el diablo tiene métodos. Y un método es algo planificado, es algo pensado. Y cuando a él le falla un método, él aplica otro método. Pero ¿sabes qué? El método que él tiene para hacerme caer no es el método que él tiene para hacerte a ti caer. Y el método que él usó conmigo el año pasado, donde yo me tropecé y casi me caigo, va a ser cambiado este año para ver si este año entonces termino de caerme. De manera que es de esa forma que yo tengo que pensarlo. Y esa es la razón por la que Cristo nos dice, tú tienes que entender que necesitas ser, ¿qué cosa? Sabio como la serpiente y inocente como la paloma, pero tú necesitas ser sagaz. Pero inocente, pero sagaz. Esto no es un juego de niño, esto no es un juego de baraja, esto no es un juego de ajedrez. Esto es algo complejo, complicado, porque tú tienes un enemigo que es realmente astuto. Entonces nosotros tenemos entidades contra las que luchamos. Esas entidades, algunas son, ya dijimos, muchas son espirituales, demonios, ángeles caídos. Algunos están en las regiones celestiales, pero aquellos que poseen individuos están aquí, están en este terreno. Pero hay otros que están en cadenas, que ya hablamos de eso en una clase anterior, pero para recordárselo. El mundo de ángeles caídos o el mundo demoníaco es muy amplio. Entonces puede pensar algunos en cadenas, otros sueltos y otros en regiones celestiales, porque eso es como es. Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio, están ahí, todavía no le han juzgado, están encarcelados en fosos de tinieblas. Y Judas 1:6 dice, a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Donde Dios no está, no hay luz. ¿Okay? Dios habita en luz inaccesible. Cuando Él no está, cuando Él no hace su presencia manifiesta, lo único que queda es oscuridad. Y así ellos están, en oscuridad. No sé exactamente cómo se lo será, pero debe ser terrible. Entonces, eso ya lo abordamos en una clase anterior, de manera que no me voy a detener en esa área. Ahora, ¿cómo yo libro esa batalla? El texto con mucha claridad me va a decir cómo yo la libro, cómo yo peleo esa batalla. Entonces Pablo comienza, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Inmediatamente yo leo esa frase o esa oración, me dice que yo no puedo pelear esto ni en mi propia sabiduría, ni en mi propia fortaleza, ni en independencia, no. Yo me voy a fortalecer en el Señor, despegado del Señor, yo soy un blanco fácil. Y yo estoy en arena movediza, por así decirlo. ¿Y cómo más me voy a fortalecer? En el poder de su fuerza. De ahí la necesidad de vivir una vida cristiana en dependencia del Señor. Separado de mí nada podéis hacer, absolutamente nada. No puedes enseñar, no puedes trabajar, pero mucho menos puedes pelear la guerra espiritual. Revestidos con toda la armadura de Dios. Ahí está, la primera vez que he mencionada, no la última, en ese texto. Pero nota qué es lo que ocurre para podéis estar firmes. Sin la armadura de Dios no estoy firme. Si no estoy firme, me voy a tropezar y me voy a caer. Porque mi firmeza está íntimamente relacionada a la armadura de Dios. Y entonces, si estoy firme, ¿contra qué que estoy firme? Nota, contra las insidias del diablo, la metodología del diablo. Voy a tener sabiduría, voy a tener discernimiento, voy a tener la llenura del Espíritu, voy a tener a Dios cerca, o yo voy a sentir la presencia de Dios cerca, me va a dar tranquilidad, me va a dar paz. Pero para poder estar firme, yo necesito la armadura de Dios. Y tengo que entender cuál es la armadura. Y el texto más abajo nos dice, bueno, este mismo nos dice toda la armadura, no un pedacito. Fortaleceos, la palabra en el original es endunamo.
Acuerdo de aquellos de ustedes que tienen más o menos la edad mía, un poquito o alrededor de ahí, 45 años más o menos. Ah, no tan poquitos. ¿Recuerdan las bicicletas que tenían un dinamo? ¿Recuerdan? Adelante, que tú ibas dando pedales y tenía una luz adelante que mientras más pedaleaba, más intensa era la luz que venía de ese dinamo. De ahí que viene esa palabra, endunamo, poder, fortaleza. Pero donde yo quiero hacer énfasis en esta palabra, revestidos, porque revestido es esta palabra que está en el original en dúo, que tiene la connotación de algo que tú te pones de una vez y para siempre. O sea, esta idea en un sector de la iglesia evangélica donde se habla de que no salga de tu casa sin la armadura de Dios, esto no es algo que yo me quito y me pongo. Esto es algo con lo que yo vivo. ¿Ok? Porque es la armadura del Señor. ¿Y sabe quién es que me la pone? El Señor. La pregunta es si la uso o no la uso. Eso es otra cosa. Pero no es que la deje en el closet y tengo que salir a buscarla. Ok. Entonces, la idea de la armadura, que la vamos a ir descifrando en un momento, es que yo pueda estar firme. ¿Qué es lo que implica en el lenguaje original esta idea? Bueno, la palabra de estar firme tenía que ver mucho con una posición que se te entregaba, no una posición que tú ganabas. Es una posición que se te entregaba y se te pedía que la defendiera. En la batalla ocurre eso todavía. O sea, aquí te vamos a dejar, este territorio es de nosotros, el enemigo viene de allá para acá, defiende este territorio. Entonces Dios te ha entregado una posición y esa posición que te ha entregado, Él dice, defiéndela, pero yo te la entregué. Tú no la ganaste, yo quiero que tú la defiendas. Entonces, ¿qué implica esa idea de estar firme? Bueno, para comenzar, es una posición en Cristo. La persona que duda de su salvación, la persona que duda de su fe, como lo vamos a ver en un momento dado, él no está firme. Porque yo estoy firme en Cristo, porque yo reconozco que si estoy en Cristo, para que algo me ocurra a mí, tiene que pasarle a Cristo primero y por tanto yo me siento seguro. Yo puedo pelear el conflicto con cierto grado de seguridad. Implica también un estado mental. Estoy alerta, estoy al acecho, tengo discernimiento, tengo sabiduría, filtro las cosas, pienso las cosas, no actúo impulsivamente. Puedo sentir el deseo de hacer algo, pero no necesariamente lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque como estoy firme en Cristo, antes de actuar, yo pienso si eso es una buena actuación. Es un estado mental de alerta. Y es un compromiso que de aquí yo no me muevo. De aquí no me saca nadie de esta posición que Cristo me entregó. Lo que implica que yo no puedo estar tomando las enseñanzas doctrinales de la palabra y jugando con ellas. Yo no puedo tomar las implicaciones de esas enseñanzas y jugar con ellas, porque eso no es el no moverme. Yo hoy me muevo para aquí y mañana me muevo para acá. Hoy me comporto santamente, mañana me comporto debidamente. Estaba tratando de buscar la palabra correcta, lo opuesto de santificación, pecaminosamente. Entonces, carnalmente. Gracias. Entonces, eso no me da firmeza. Es un compromiso a no moverme. ¿Cuál es la posición que me entregaron? Una posición en Cristo de santidad. Ahí yo tengo que quedarme. Y eso me da firmeza. Ok. Escucha la repetición de la palabra. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes, es la segunda vez, e inmediatamente después estén pues firmes. O sea, si hay algo que Pablo está enfatizando aquí, es la necesidad de no movernos. No hay nada repetido 3 veces ahí que no sea firmes, firme, firme. No hay otra palabra que esté repetida de esa manera. Ese es el llamado, una y otra vez en la palabra de Dios. Yo tengo un par de otros versículos aquí donde se nos habla de estar firme, pero tú puedes buscar la palabra y te va a encontrar un número significativo de versículos donde se habla de estar firme. A veces la traducción que tú puedes usar tiene otra palabra, pero es la misma idea. Ese es el énfasis. Ok,
Entonces, mira aquí un par de versículos. Primera de Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estar firmes. Primera de Corintios 15 entero es acerca de la resurrección del Señor, nuestra resurrección, cómo el cuerpo se entierra, verá en deshonor, pero va a resucitar en gloria, etcétera, en debilidad, va a resucitar en poder, etcétera, etcétera. Al final, Pablo dice, ¿tú ves todo eso que yo te dije, de esa resurrección? Por tanto, estás firmes. O sea, esto, la resurrección, es tu garantía. 1 Corintios 16:13, estar alerta, permanecer firmes en la fe. ¿Tú notaste el verbo? No es que comience, que permanezca. No te muevas. Portaos varonilmente, sed fuertes. ¿Ok? Entonces, ese es el llamado. ¿Por qué Pablo dice permanecer firmes? Te entregamos una posición. Bueno, Cristo te entregó una posición. Quédate ahí, no te muevas. Entonces, eso es importante. Cuando tú sigues avanzando hacia el libro de Santiago, yo quiero hacer la conexión ahora porque el versículo que acabo de leer, 1 Corintios 16:13, te dice que debes permanecer firme en la fe. Santiago me dice algo acerca de esa fe. Santiago 1:6 y 7. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, la falta de fe debilita tu oración. Y la oración débil recibe poco. Y Pablo me está diciendo permanecer firme en la fe. Créele a Dios. No puede dudar de Dios. No puede dudar del carácter de Dios. No puede dudar de su fidelidad. No puede dudar de sus promesas. El apóstol Pedro escribe en su segunda carta, capítulo 1, y dice que Dios nos ha entregado todo cuanto a la vida y la piedad. Entonces luego nos dice cómo. O sea, Dios nos entregó todo lo que tiene que ver con mi salvación y mi santidad. Y luego me dice cómo. Mediante el conocimiento de Cristo y sus maravillosas promesas. Esas son las promesas que yo no puedo dudar. Esas son las promesas que me dan firmeza. Esas son las promesas que yo tengo que creer. Y con esas promesas yo tengo que orar. ¿Por qué? Mira un par más de versículos que me hablan acerca de la necesidad de estar firmes y de qué forma. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. 2 Tesalonicenses 2:15. Cuando yo comienzo a distorsionar la doctrina, yo comienzo a perder firmeza. Cuando yo comienzo a decir eso no significa esto, significa aquello, y estoy causando una distorsión de su significado, eso hace que yo inmediatamente comience a perder terreno firme y el terreno donde estoy parado comienza a volverse arenoso. Entonces no puedo negociar la doctrina, no puedo introducir contexto a la doctrina, o mejor dicho, interpretación a la doctrina que no está ahí. Y 2 Corintios 1:24, porque es en la fe que permanecen firmes. Fuera de la fe no hay firmeza. La razón para enfatizar esto es porque yo creo que la mayoría de nosotros estaría de acuerdo que si hay algo que de manera universal le ha faltado a la iglesia de Cristo, o sea, al creyente, es fe. Y si me hace falta fe, no estoy firme. Pero para yo tener fe, yo necesito conocer a Dios mejor. Yo no puedo tener firmeza de fe, amplitud de fe, profundidad de fe, conociendo poco a Dios. Imposible. El vecino de al lado que yo conozco poco, no puedo tener fe en él. Ahora quizá tiene un hermano, quizá tiene tu esposa o tu esposo o alguien que tú conoces bien, conoces su nivel de integridad y demás. Y tú dices, no, yo tengo fe en él, yo tengo confianza en él. Lo mismo ocurre con Dios. ¿Ok? Entonces escucha otro texto más acerca de estar firme. Para que estéis firmes, ¿cómo? Perfectos y completamente seguros en la voluntad de Dios.
que cuando yo no tengo claro la voluntad de Dios, tampoco tengo firmeza. Y en sentido general, yo no creo que Pablo está hablando de la voluntad de Dios de si yo debo vivir en República Dominicana o en Estados Unidos. Yo creo que él está hablando de la voluntad de Dios revelada en su palabra, en múltiples áreas. Es la voluntad de Dios. Entonces, si yo no estoy anclado en esa voluntad de Dios, tampoco estoy firme. Déjame citarte este versículo, que lo he citado de ayer para hoy, lo he citado no sé cuántas veces, y posiblemente lo haya citado aquí en una clase anterior, pero para darte una idea. Quizás lo cité este domingo incluso. Es la voluntad de Dios que aquellos que ahora viven ya no vivan para sí, sino para aquel que vivió, murió y resucitó por ellos. Esa es la voluntad de Dios. Cuando yo no vivo así, yo no tengo firmeza, a mí me falta firmeza. Porque es en la voluntad de Dios, ¿notaste esta palabra? Toda la voluntad de Dios. De manera que cuando yo comienzo a descubrir áreas de la palabra que representan el deseo de Dios, el mandato de Dios, la ordenanza de Dios, viviéndola, es que yo tengo firmeza. No viviéndola me hace extremadamente vulnerable. Primera Tesalonicenses 4:3 me dice, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Santificación. Si yo no estoy luchando, esa es la palabra, luchando, esforzándome para santificarme, yo no puedo estar firme. ¿Por qué? Porque yo no estoy en la voluntad de Dios. ¿Y en qué estoy? En la voluntad mía. ¿Y cómo es eso? Pues estoy viendo pecaminosamente, carnalmente, eso es. Yo no estoy firme. La firmeza está en la voluntad de Dios, pero ya Dios me dice. De manera que cuando tú lees esto, de que estemos completamente seguros en toda la voluntad de Dios, no está hablando de tu voluntad personal, del trabajo, que si debo conseguir este trabajo o aquel otro. No, está hablando de la voluntad de Dios para todos sus hijos, revelada en su palabra. Ahí es donde yo tengo que comenzar. De la otra, voluntad personal, particular, temporal, se encarga Dios en su momento. Ok, entonces a partir de aquí comenzamos a ver la armadura de Dios pieza por pieza. Entonces Pablo comienza diciendo, ceñid a su cintura o ceñid a vuestra cintura, dependiendo de la traducción, con la verdad. Que esa es la primera pieza de la armadura. Pero tú sabes cuál es. Cuando dice ceñid, algunas traducciones hablan del cordón, de la verdad. El cordón, lo que nosotros tenemos hoy como correa, era lo que sostenía toda la armadura, literalmente hablando. La espada estaba colgada del cordón, la bata había que recogérsela para no tropezarse para ir a la guerra y se agarraba aquí del cordón. Lo que nosotros pudiéramos llamar hoy el pectoral, la coraza, que protegía el tórax, el abdomen, estaba agarrada del cinturón. Lo que esto me está diciendo es, si tú no conoces la verdad, la palabra, no vives en la verdad, si no dices la verdad, si no proclamas la verdad, si no buscas la verdad, si no amas, no sé si pronuncié ese verbo ya, la verdad, tú no tienes la armadura completa. Y el llamado es a que use toda la armadura de Dios. Entonces ahora me llaman a vestirme con la coraza de justicia, la vamos a ver en un momento, calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio. Sobre todo tomen el escudo de la fe, ahí está la fe otra vez, con el que podrán apagar los dardos encendidos del maligno. De manera que hay cosas que él me tira, por así decirlo. Simbólicamente hablando, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la armadura, vamos a verlo. Entonces el cinto de la verdad, que es como muchas traducciones la tienen. El cinto de la verdad, esa verdad comienza con la palabra de Dios. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Entonces, cuando yo comienzo a hablar de la verdad, yo tengo que comenzar pensando en su palabra. Ahí es donde comienza todo. De manera que para la guerra espiritual,
Yo necesito estar bien arraigado en lo que la palabra dice. Pero luego hay cosas que la palabra de Dios me dice acerca de la verdad. Y una de esas cosas que me dice en el Salmo 51:6 es que tú, Dios, deseas la verdad en lo más íntimo. Este es David que está escribiendo. David sabe que hubo un momento donde él hizo algo que él tapó, que él escondió y que él trató, porque este es un salmo de confesión de David, el Salmo 51, que él trató de que la verdad no saliera, pero David se dio cuenta que, ¿tú sabes qué? Y de esto hablábamos ayer, entre los pastores, yo creo, yo no me acuerdo, o fue hoy, no, yo hablaba hoy, esta mañana, con alguien de la oficina. Tú sabes que puede ser que nadie se entere, David. Está en el mismo problema. En el mismo problema. Porque tu problema no es con la gente, tu problema es con Dios. Entonces cuando David comienza a confesarse, dice, no, yo aprendí que tú deseas verdad en lo más íntimo. En otras palabras, si nadie más lo sabe, que yo no estoy viviendo la verdad, y solamente tú lo sabes, que no estoy viviendo la verdad, estoy exactamente en el mismo lugar. En un sentido estoy peor, porque estoy tratando incluso como si fuera posible de engañarte a ti. Tú deseas la verdad en lo más íntimo. Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Pero notaste que hay una petición del salmista. Enséñame. O sea, nosotros tenemos la palabra, leemos la verdad, pero no vemos toda la verdad, aún leyéndola. Y entonces el salmista dice, no, enséñame tu verdad para yo andar en tu verdad. Salmo 145:18, el Señor está cerca de todos los que le invocan en verdad. Bueno, eso pudiera tener dos connotaciones. Una es que yo estoy invocando a un Dios que realmente no es el Dios de la Biblia, un Cristo más o un Cristo menos, por ejemplo. Entonces no le estoy invocando en verdad. Pero también yo pudiera estar viviendo una dualidad de vida y invocando al Señor y el Señor no responder mis oraciones porque yo no le estoy invocando en verdad, yo le estoy invocando en mentiras. Estoy en mentira, pero le estoy invocando, le estoy pidiendo. Y nosotros sabemos con qué frecuencia nosotros realmente no estamos viviendo en la verdad. Ahora, cuando nosotros leemos pasajes así, tendemos a pensar en las cosas como más graves. Como que yo tengo una dualidad en, no sé, mi matrimonio, por ejemplo. Esos son de los pecados que más suenan, que más ruido hacen, pero puede ser más pequeño que eso. Miguel, ¿a qué hora tú llegas al trabajo? No, yo llego temprano, siempre a las 9, pero resulta que yo llego a las 10:30. Nosotros eso lo vemos como común y corriente porque eso todo el mundo lo hace. Bueno, la realidad es que puede ser que todo el mundo lo haga, pero yo no estoy viviendo en verdad. Uno, estoy violando una disposición de mi trabajo. Y dos, que violándola yo quiero que la gente crea que yo no la violo. Entonces no estoy en verdad. Entonces el Señor está cerca. Cuando la palabra dice que el Señor está cerca, no es geográficamente, como que, bueno, hoy el Señor está allí, mañana está aquí. La cercanía implica su disposición para bendecirme, para guiarme, para darme luz, para darme discernimiento, para dejarme ver mejor su voluntad, para responder mis oraciones, porque Él siempre está cerca. Pero en el contexto bíblico, el estar cerca tiene que ver con todo eso que yo acabo de describir. El Señor está cerca de todo lo que le invocan en verdad. Pero tú te das cuenta que la importancia que la palabra le da al concepto de verdad. De hecho, cuando hablamos en la segunda clase, la batalla por la verdad, pusimos 2 slides distintos con un número de cosas que la palabra dice acerca de la verdad. Y entre otras cosas hablaba de andar en la verdad, de amar la verdad, de buscar la verdad, de proclamar la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la palabra. Ok. Lo próximo que me habla es de la coraza de justicia. Si estuviéramos leyendo esta Biblia en inglés,
hablaría de, en vez de justicia, diría righteousness. En otras palabras, una vida de rectitud moral. De eso que está hablando esto. ¿Okay? Nota la importancia de esta vida de rectitud moral. En otras palabras, la armadura no va a funcionar bien si yo no ando en rectitud moral. No, yo voy a estar altamente vulnerable al enemigo. Entonces, cuando Pedro escribe, el texto que yo te mencioné ahorita, que decía que el Señor nos ha concedido todo lo concerniente a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de Dios y sus maravillosas promesas. El texto que sigue inmediatamente después de eso dice, por esta razón, o sea, como ya el Señor me dio todo lo concerniente que Él tenía que darme, por esa razón, entonces dice, también obrando con toda diligencia, el texto ahí en el original implica hacer el mejor esfuerzo. O sea, tú vas a hacer el mejor esfuerzo y tú vas a añadir a tu fe, esa fe es un don que Dios te lo dio, a eso que Él te dio, tú le vas a agregar virtud. La palabra de virtud implica excelencia moral, literalmente hablando. Y luego a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio perseverancia, la perseverancia piedad. Ok. Esas dos cosas, excelencia moral y piedad, es la misma cosa. Sin embargo, Pedro dice 2 veces en cuanto a las cosas que yo tengo que ir agregando, tú tienes que agregarle excelencia moral. Yo creo que quizás estaba hablando de una vida externa de excelencia moral y piedad, quizás una vida interna de excelencia moral, porque es en sentido general muy similar. La razón por la que yo estoy haciendo énfasis en eso es porque la coraza de justicia alude a la vida de santidad o de santificación, que Pedro entiende que yo tengo que cultivar, porque él dice, obrar con toda diligencia, haz el mejor esfuerzo por cultivar eso. Pedro, ¿por qué? Bueno, únelo con la armadura, porque está en una guerra y necesita estar firme, y parte de tu firmeza depende de tu santidad. Pedro termina diciendo algo extraordinario en el versículo 10 que está aquí abajo. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer, tú ves la palabra ahí otra vez, firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca. Los absolutos de la palabra a mí siempre me han llamado la atención. Nunca, Pedro me dice, nunca van a caer. Algunas Biblias dicen, nunca tropezará. O sea, Pedro, que si yo cultivo esto, no voy a tropezar, no voy a caer. No va a caer. Y que me lo dice alguien que tropezó varias veces. Me lo escribió un experto en tropiezos. Él debe tener experiencia. ¿Okay? Entonces, esto es importante que yo lo sepa, que la armadura está íntimamente ligada a mi vida de justicia, de santidad. Ok, presto los pies, o cubierto los pies con el apresto del Evangelio, dice la armadura. Y básicamente quería aludir a esto porque yo no puedo estar en medio de la guerra espiritual comprometiendo el Evangelio. Si comprometo el Evangelio, comprometí toda la doctrina cristiana. El Evangelio es como la barra aquí arriba y todas las enseñanzas derivan del Evangelio, literalmente. Si el Evangelio no está, todas las enseñanzas se caen. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo me voy a concentrar en esto. En el hecho que Pablo dice, estamos asumiendo que conocemos lo que es el Evangelio, Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Hay diferentes formas de avergonzarme del Evangelio. No me atrevo a hablarle a mis compañeros de trabajo porque se ofendan. No me atrevo a hablarlo en mi círculo social porque van a pensar que yo no soy muy sofisticado. Oye, hablando de la Biblia. ¿Todavía te cree en la Biblia, en cuentos de hadas? Yo me puedo comportar de una manera en la iglesia, pero cuando salgo me comporto de otra. ¿Por qué? Porque tengo que, diría en inglés, fit in, encajar en mi círculo social. Entonces ahora me comporto un poquito carnal, claro, porque me estoy avergonzando del Evangelio. Ahí yo no puedo estar firme. Y Pablo dice, no, yo no me avergüenzo del Evangelio.
Ha estado preso en múltiples prisiones, pero él no se avergüenza del Evangelio. Luego la armadura me habla de que yo tengo que hacer uso del escudo de la fe para yo poder parar, detener los dardos encendidos del enemigo. O sea, el enemigo va a tirarme, va a tentarme, va a ofrecerme, va a hacer ofertas. Yo tengo que parar eso. Y yo voy a parar eso, según la instrucción de Pablo en Efesios 6, de la armadura de Dios, yo voy a tener un escudo de la fe. ¿Y qué es el escudo de la fe? Es la confianza que yo tengo, que lo que Dios dijo, lo que Dios prometió, lo que Dios afirmó, es verdad y no lo voy a dudar. Y te leí de Santiago, ¿verdad? Capítulo 1, donde dice que el que duda es un hombre que es como la ola del mar y que esa persona no piense que va a recibir nada de nuestro Dios. Pero ahora yo me encuentro que hay otros pasajes que me ilustran acerca de vulnerabilidad que la incredulidad mía me concede, me provee, me crea. Uno de esos pasajes, Romanos 14, 23. El que duda, si come, se condena. Está hablando de que si debo comer este tipo de comida o aquel tipo de comida, que si legumbre, que si no legumbre, que si carne. El problema, Pablo dice que en esa ambivalencia que vive, que si come o no come, oye, si tú no te la vas a comer porque tú piensas que es malo, tú debes estar firme en eso y pensar que tú estás complaciendo a Dios de esa manera, no a los hombres. Entonces Pablo dice, el problema es que tú no lo haces por fe. Entonces si no lo hago por fe, ¿por qué que lo hago? No para complacer al otro, para que no me condenen, para que no me critiquen. El problema es que todo lo que no procede de fe es pecado. Bueno, este absoluto aquí a mí me crea un problema. Todo. O sea, todo lo que no proviene de fe implica toda incredulidad es pecado. Del tipo que sea, del tamaño que sea, en las circunstancias que sea. Entonces eso me habla de que tengo que crecer en fe. Oh, hombres de poca fe. Y no hizo muchos milagros allí por su incredulidad. Felipe, tanto tiempo tengo contigo y todavía no me conoces. Todo eso es incredulidad. Señor, déjame caminar sobre las aguas. Ven, Pedro. Y de repente, Señor, sálvame. Pedro, ¿por qué dudaste? Tú te das cuenta una y otra vez, una y otra vez. Señor, yo le traje a mi hijo a tus discípulos que está endemoniado y no pudieron liberarlo. Oh, generación adúltera, ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Entonces luego, Señor, ven acá, Señor. Explícame, ¿por qué fue que no lo pudimos hacer? Por su falta de fe. ¿Te das cuenta del énfasis que el Señor hace? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Claro que no se puede agradar, porque la falta de fe es desconfianza en su carácter. Yo no puedo agradar. Imagínate que tú le digas a tu esposa, es que yo no confío en ti. ¿Tú crees que la va a agradar con eso? Probablemente va a dormir para los pies esta noche. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es remunerador, Él no está hablando de dinero ahí, de los que le buscan. Que crean que Dios recompensa la fe, recompensa la confianza. Dios recompensa a aquel que verdaderamente cree que Él está por ti, que Él ofreció a su Hijo por ti. A eso es que se está refiriendo. Entonces, ahora el enemigo quiere socavar tu fe, quiere atacarte, quiere que tú dudes, quiere que tú dudes continuamente de todo lo que Dios te provee, porque esa es una de sus armas más poderosas. Una de las armas más poderosas del enemigo, quizá la más poderosa, es batir mi fe, que yo dude de Dios. Así fue que él ganó en el jardín del Edén, literalmente. Eva, ¿qué fue lo que el Señor te dijo? No, que no comiera de la fruta porque el día que comas morirá. No, hombre, Eva. Cuando tú comas se te van a abrir los ojos. Tú conoces la historia, la revisamos aquí. ¿Qué fue lo que creó en Eva? Incredulidad. ¿Y quién perdió? Eva. ¿Y quién ganó? Satanás. Esa es su arma más poderosa.
incredulidad en lo que Dios ha revelado. El escudo de la fe me mantiene de rodillas, me mantiene dependiente de su poder y de su gloria, me mantiene esperanzado en su futura respuesta. Quizá no ha llegado, pero yo estoy esperanzado en su futura respuesta. Hombres de fe son hombres de oración, o mujeres, son hombres de rodillas. Tú puedes estar de rodillas físicamente, pero puedes estar de rodillas también internamente. Estás doblegado a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea. Y de buena manera, no de una forma airada. Entonces vamos a hablar un poquitico ahora con un par de citas acerca de la fe y la oración también. La oración es totalmente dependiente de la fe. ¿Tú escuchaste eso? Totalmente dependiente de la fe. Eso quiere decir que personas de poca fe oran poco, personas que oran mucho tienen mucha fe, porque por eso oran, porque tienen fe que Dios va a actuar. Virtualmente la oración no tiene existencia aparte de la fe y no logra nada a menos que ésta, la fe, sea su compañero inseparable. Yo no recuerdo quién dijo esto, fíjate que está en comillas, tengo que buscar de nuevo de quién es la cita, pero nota cómo dice que la fe no logra nada a menos, la oración no logra nada a menos que la fe sea su compañero inseparable. ¿De dónde sacó esta persona esa idea? De Santiago, que el hombre que duda, que es como una ola del mar y que no piense que va a recibir nada del Señor. ¿Por qué? Porque está pidiendo, pero no cree. Pide ayuda, pero no creo que me va a ayudar. No, vamos a ver, quién sabe. ¿Por qué? Próximo elemento de la armadura de Dios, el casco o yelmo de la armadura. Protege la cabeza. ¿Pero qué es lo que está protegiendo? Bueno, en el mundo romano, porque esta es una ilustración que Pablo usa de esa armadura del mundo romano, en el mundo romano la gente sabía que si algo te entraba adentro, al cerebro, tú eras hombre muerto. Y entonces, ¿qué es lo que tipifica mi cabeza? La mente. La armadura de Dios me está ayudando a entender, yo tengo que proteger mi mente de lo que entra, de lo que le da forma a mi pensamiento, de mis ideas, de lo que oigo, de lo que veo, de lo que leo. Por una razón, Proverbios 23:7, como él piensa, así es dentro de sí. Y como yo soy dentro de sí, pero dentro de mí, así yo vivo. De manera que si tú quieres saber quién eres, necesitas como encontrar algo que pueda ¿cómo se llama eso? Filmar o grabar tus ideas, tus pensamientos, lo que nadie está oyendo. Así es que yo soy. Porque tal como el hombre piensa, así soy yo. Por tanto, yo tengo que cuidar mis pensamientos. ¿Y cómo los cuido? Porque tú dices, bueno, no veo ciertas cosas en televisión o computadora. No, ahí yo estoy cuidando the input, la información que me llega. Yo tengo que cuidar mis pensamientos aunque esté todo apagado, las cortinas cerradas, porque en mi mente yo creo realidades virtuales y yo tengo que saber si eso se corresponde a lo que Dios quiere o no quiere. Y esos pensamientos yo tengo que llevarlos cautivos a los pies de Cristo. Eso es como Pablo me instruye en una de las cartas a los Corintios. Y Filipenses 4:8 me da como un marco de referencia excelente para yo cuidar mis pensamientos. Mira lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ahí comienza. ¿Okay? Si algo no es verdad, no lo siga pensando. O sea, si algo en lo que tú estás pensando, estás deseando, estás queriendo, estás buscando, estás anhelando, no es algo que la palabra te endosa, stop, párate. Porque todo lo demás, de ahí en adelante, no es más que destrucción. Todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro. ¿Tú te imaginas darle mucha vuelta a esto de puro? Todo lo amable, todo lo honorable. Si algo tiene virtud,
¿Algo que merezca elogio, hablar de eso? Bueno, piensa en eso. O sea, Pablo, que tú me estás diciendo que no piense en nada que sea como contrario a eso. Bueno, voy a pensar en nada. Pablo te diría, no, limpia tu pensamiento. Si limpias tu pensamiento, vas a tener cosas en que pensar, pero tienes que limpiar tu pensamiento. Ok, próximo elemento, la espada. Está en el cinto. La espada es el único elemento ofensivo en la armadura. Todos los otros elementos son defensivos. La coraza protege. El cinturón protege porque sostiene la armadura. El casco protege. La espada es ofensiva. Es el único. Y resulta que literalmente me dice que esa espada es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál ha sido el problema en la historia bíblica con la espada? Bueno, en Oseas 4:6, Dios dice, el problema de mi pueblo es que como mi pueblo no me conoce, está pereciendo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y dónde mi pueblo me puede conocer? En mi palabra. Entonces, si tiene falta de conocimiento, ¿qué es lo que tiene? Falta de palabra. ¿Y qué lo lleva a eso? A perecer. Okay. Santiago 1, 22 y 25 me describe otro aspecto de mi relación con la palabra, es la práctica. Porque Santiago me dice que si uno es oidor y no es hacedor, él se está engañando. Como un hombre que se ve en el espejo en la mañana y sabe que está mal, pero él sale así, él se olvidó que se vio en el espejo. Entonces, Santiago nos llama a que no seamos simplemente oidores, sino hacedores. Entonces, esa espada que está supuesta a ser ofensiva en la guerra espiritual no tiene uso, no tiene filo, está embotada, o ni siquiera la tengo. La estoy ignorando, no la estoy practicando. Y Dios habla de su palabra en Jeremías 23, 29 para hablarme del poder de su palabra. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor? Y como martillo que despedaza las rocas, habla del poder. ¿No es mi palabra así de destructora? Su palabra destruye pensamientos, hábitos, ideas, incredulidad, deseos, anhelos, caminos torcidos, porque tiene el poder del fuego y el poder del martillo que le da a la roca. Entonces, por eso está ahí. Si tú analizas el libro de los Hechos, el libro de los Hechos narra los primeros 30 años de historia de la iglesia, tú puedes ver el poder de la palabra, cómo se fue abriendo paso. Déjame leerte algunos pasajes. Porque el libro de los Hechos presenta como 6 ondas de crecimiento de la palabra. En algunos el vocablo palabra está literalmente mencionado y en otros está insinuado. Y la palabra de Dios crecía. ¿Cómo que crecía la palabra de Dios? Aquí está, ¿qué es lo que significa? Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. En Jerusalén, mira el poder de la palabra, que los sacerdotes obedecían la fe. Eso sería como que sacerdotes católicos ahora comiencen a convertirse al mundo evangélico. Sería más o menos como ese equivalente. Eso es Hechos 6:7. Hechos 9:31. Entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. La iglesia seguía creciendo, pero el contexto cuando tú lo lees es en el contexto de la predicación de la palabra. Y la predicación de la palabra hacía crecer la iglesia. Pero la palabra del Señor crecía otra vez y se multiplicaba. Pero ¿qué era lo que crecía? Una vez más, gente convertida. Cada vez que eso estaba ocurriendo era terreno perdido del mundo de las tinieblas, literalmente hablando. Eran corazones y mente que una vez estaban oscuras y ahora tienen luz. Personas que eran esclavos y hoy estaban libertos. Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Nota, Hechos 19:20. Así crecía poderosamente y prevalecía, nota, que era lo que crecía y prevalecía,
la palabra. La palabra crecía, pero no son las iglesias que están creciendo, sí, pero es que el crecimiento de la iglesia implica una sola cosa, el crecimiento de la influencia de la palabra. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Y finalmente, Hechos 28, 30 y 31. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios. Eso es palabra. Enseñando, eso es palabra. Todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Ahí que termina. Y ahí tú vas viendo el crecimiento, el poder de la palabra. Entonces yo quise traer esto para mostrar a nivel personal, la palabra es como un martillo, es como un fuego, destruye cosas que no deben estar en tu vida, consume cosas que no deben estar en tu vida, como el fuego. Pero a nivel ya macro, la palabra le abre el paso al reino de la luz en la medida en que tú la enseñas y la predicas y va conquistando terrenos oscuros. Finalmente, en el texto y finalmente en esta noche, el texto de la armadura de Dios cierra con un llamado poderoso a la oración. Entonces esto es lo último que el texto dice. Esa armadura que yo acabo de escribirte funciona de una sola manera. Sin esto no va a funcionar. Con toda oración y súplica, oren, está como repetido, toda oración oren. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo, ahí hay otro absoluto, en el Espíritu, o sea que vamos a orar de una forma, no es que vamos a orar, no es que vamos a repetir como papagayos. Y así velen con toda perseverancia y súplica, eso orar otra vez, por todos los santos, oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Notaron como Pablo, el campeón Pablo, dice, no, oren por mí. Yo no creo que yo lo tengo todo ya cuadradito, ¿no? Este lunes, yo y un grupo de pastores estuvimos frente a la comisión que estaba, porque aparentemente iban a tomar una decisión hoy, revisando el Código Penal. Y yo le escribí a los pastores de nuestra iglesia y le dije, oren por mí. Yo tenía que hablar para que me sea dada palabra cuando yo abra mi boca. Bueno, yo fui delante de una comisión, pero ¿sabe qué? Ahí hay una guerra espiritual enorme con ese Código Penal, que tiene todos los años del mundo, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. O sea, Pablo, ¿tú todavía piensas que a lo mejor se te chispotea al hablar? Sí. Por eso que yo estoy pidiendo oración. Porque puede ser que yo no diga lo que deba decir. Puede ser que yo me intimide. Puede ser que las palabras no salgan. Puede ser que no salgan las palabras que deben salir. Entonces él está pidiendo, pero él cierra la armadura de Dios, rogando que se ore en todo tiempo, en el Espíritu. Y luego termina pidiendo oración por él. Esta es una cita estoy casi seguro, de Joel Beeke, que creo yo mencioné algo de esto, quizá la clase anterior. La oración es crítica porque cada pieza de la armadura del cristiano es inservible sin ella, inservible, no sirve para nada. La oración es como el aceite, de la misma manera que cada parte de un motor es inservible sin aceite, de esa misma forma la batalla espiritual es en vano sin oración. Luchar contra Satanás sin oración es como David luchando con Goliat en la armadura de Saúl. La armadura no encaja y es inefectiva contra los golpes del enemigo. ¿Te acuerdas que David no quería la armadura de Saúl? Él trató de ponérsela, pero le quedaba grande y le quedaba pesada. Bueno, la armadura espiritual, la armadura de Dios sin oración, totalmente inefectiva y no encaja. ¿Qué hago yo? ¿Cómo yo voy a decirle al Señor que estoy dependiendo de Él si yo no oro? ¿Cómo le voy a decir al Señor que estoy confiando en Él si yo no he hablado con Él? Entonces la oración es vital en esta guerra espiritual. Este otro autor, Clinton Arnold, en su comentario, dice la oración de este texto de Hechos, la oración es la de Efesios, de este texto de Efesios. La oración es la esencia de la guerra espiritual. Y es el método más importante a través del cual creyentes son fortalecidos por Dios.
Es la esencia de la guerra espiritual. Y es el método más importante a través del cual creyentes son fortalecidos. ¿Tú puedes recordar alguna ocasión donde eso fue así con el Señor Jesucristo? ¿Cuándo? ¿Dónde? En Getsemaní. Se fue a orar. Y ahí con gotas de sangre, sudando gotas de sangre, incluso vinieron ángeles y le fortalecieron. Bueno, quizá tú no lo ves, tú no los ves. O quizá no te envían ángeles, pero te envían fortaleza. Pero la oración es vital si vamos a pelear esta guerra bien. Traje al final, estoy cerrando ya, varias citas a propósito, una detrás de la otra. Este otro comentario. La oración tiene un lugar enorme en el libro de los Hechos. El libro de Romanos tiene 433 versos, 56 de ellos están dedicados a la oración. El libro de Efesios, mucho más corto que Romanos, tiene 155 versos y 31 están dedicados a la oración o a nuestras oraciones. Esto nos da una idea de qué importante es esta oración en la vida del creyente. No quería cerrar sin mencionar algunos versículos que nos dejan ver un par de otras cosas. Tengo que orar sin cesar. ¿Okay? Yo tengo que trabajar, pastor, sí, pero tú en el trabajo puedes orar. A veces oraciones breves, a veces oraciones cortas. Yo se lo he mencionado múltiples veces con mis pacientes. Antes de ayer estaba orando con una paciente. En lo que yo estaba orando, entró un médico que venía a verla. A veces se quedan, pero otra vez, en este caso, salió, volvió y cerró la puerta y se quedó afuera, como esperando. Y luego, bueno, yo salí, conversé con él. Se puede orar mientras trabajamos, de diferentes formas. A veces con alguien, pero a veces no es con alguien. Primera Tesalonicenses 5:17. Pero cuando Pablo me dice orar sin cesar, está consciente de que la guerra espiritual es sin cesar. Cristo le dice en una parábola, en Lucas 18:1, y les refería a Jesús una parábola para enseñarle que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, o sea, no te canses. Tuve el énfasis de estas cosas. Y luego en Romanos 12:2 nos dice que gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. ¿Cómo que yo voy a perseverar en el sufrimiento? Dedicados a la oración. ¿Te das cuenta? El énfasis, el peso que se les da. Entonces, ¿cuál es la importancia de la oración? Bueno, me coloca en una posición de dependencia de Dios. Me coloca en una posición de poder decirle, Señor, es en ti en quien estoy confiando. Ya yo mencioné esto, separados de mí nada podéis hacer. Nada. No podemos hacer nada sin orar. En el día de ayer teníamos una reunión que tenemos los pastores cada 2 semanas, prácticamente toda la tarde, desde la 1 del día. Y tomábamos un tema y al final de ese tema, en el día de ayer fue una buena ilustración de cómo deben pasar todas las reuniones. Al final de eso se discutió, llegamos a una decisión y alguien decía, vamos a orar por eso. Bueno, pues ora tú mismo. Y así fueron transcurriendo cada una de las decisiones y así fuimos orando. ¿Por qué? Porque es sin cesar y porque tenemos que seguir dependiendo del Señor. Ok, entonces ya en 1 o 2 minutos que me quedan, la oración en el Espíritu, ¿qué es eso? Eso no es nada místico. Cuando Cristo dice que nosotros debemos adorar en espíritu y en verdad, eso tampoco es místico. La oración en verdad es la adoración, porque está hablando de adoración en ese momento, cuando está hablando con la mujer samaritana, Juan 4, dice que debemos adorar en espíritu y en verdad. La oración en verdad es la adoración que es conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra, en la verdad. Y en espíritu es una adoración que es guiada por el Espíritu que mora en nosotros. De esa misma manera, la oración en el Espíritu no es nada místico, es extremadamente práctica. Es una oración que es conforme a su palabra, es conforme a sus propósitos, es una oración confiada en Dios, una oración con fe, y es una oración conforme al espíritu de obediencia. En otras palabras, yo estoy orando, pero estoy viviendo en obediencia. No estoy orando sin obedecer, en desobediencia. No funciona. No es en el espíritu.
Entonces, si yo oro en desobediencia y no es en el Espíritu, ¿cómo es? En la carne. Porque la obediencia me la da la guía del Espíritu, la llenura del Espíritu. Entonces, la oración en Espíritu es una oración en obediencia, en confianza, conforme a su propósito, conforme a la palabra de Dios. Eso nos da una idea, entonces, de cómo es esta armadura de Dios y cómo se pelea esta guerra. Dejamos esta clase para el final porque era como el sello de la clase. No es todo lo que pudimos haber enseñado, pero yo creo que abarcó una gran parte de esta guerra espiritual. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición. Scattamo stanotte, viri come balla, sutta e fanali chi si scidica. Ballamo stanotte, salta come un'anna, chi pettini di luna in sciolla. Gira musica, gira e non si ferma, come una galla do vento aitta. Attira con narina, tamburello e abbacia come sua figliola. Scattamo stanotte, viri come balla, sutta e fanali chi si scidica. Ballamo stanotte, salta come un'anna, di pettini di luna in sciolla. Sinni e Tunu, i voti si danno, tu na poco gli peputia. Sindaff e Tunu, i cappotti russi e si ricordano da notti buona. Scattamo stanotte, vini come balla, sutta e fanali chi si scidica. Ballamo stanotte, salta come un'anna, chi pettini di luna in sciolla. Vire come